habíamos estudiado el proceso que controla la mitosis. ¿Por qué se estudia la mitosis primero? Porque es un proceso un poquito más simple y porque lo que nos interesa es de que ustedes de alguna manera manejen el movimiento que realizan los cromosomas. Considerando de que se comprendió pues el proceso mitótico, entonces el día de hoy vamos a estudiar el proceso meiótico. ¿Por qué se estudian por separado? Porque son dos divisiones que aunque siguen un paso a paso general, son totalmente diferentes y la importancia de cada una es totalmente diferente también. Por ejemplo, en el caso de las células que entran en mitosis, el principal interés, la importancia biológica que tienen es de que van a tener como un resultado final a dos células hijas con idéntica información genética, con idéntico número de cromosomas, y por lo tanto esto permite que se perpetúe la información genética de una especie. En cambio, la meiosis no ocurre en cualquier ser vivo, únicamente ocurre en aquellos seres vivos que se reproducen sexualmente. Teniendo esta premisa siempre presente, la meiosis nunca va a ocurrir en una célula del cuerpo. Siempre va a ocurrir en células especializadas que se llaman gametofitos y que están en los aparatos reproductores masculino y femenino que se llaman gónadas. Dicho esto, entonces señalaremos lo siguiente. La producción de descendientes por reproducción sexual tiene que pasar por un momento que se llama fecundación. Esta fecundación no es más que la unión de dos células, pero cada una de estas células es bastante especial. Es una célula que fue producto de una división celular llamada meiosis y por lo tanto cada una de estas células tiene un conjunto haploide de cromosomas. ¿Qué es esto? Pues precisamente la meiosis es conocida como un proceso reductivo. La meiosis reduce a la mitad el número cromosómico de una especie cualquiera. Pero además, este, como un léxico dentro de los citólogos, hablar de una célula que tiene dos conjuntos de cromosomas, se habla de una célula que es 2N. Cuando se habla de una célula que tiene un solo conjunto de cromosomas, se habla de una célula que simplemente se denomina como N, o también se le dice haploide, que significa la mitad. Entonces, si nosotros vemos cuando las dos células que vienen de una meiosis durante la fecundación se unen, entonces duplican el número de cromosomas y esto compensa la reducción que había sufrido previamente cuando se estaba convirtiendo esa célula en un gameto. Dicho de otra manera, una célula sexual entra en meiosis, se reduce a la mitad el número de cromosomas, tiene un representante de cada par y tiene la mitad del número cromosómico de la especie. Al fecundarse, se unen estas dos células haploides y hacen un conjunto doble que se llama 2N y restablecen el número cromosómico de la especie. De esto habíamos hablado un poquito en el laboratorio a los que le toca conmigo y decíamos, si yo cruzo un cerdo con un perro, prácticamente es imposible porque son dos especies diferentes. Porque la célula haploide de uno es diferente a la célula haploide del otro en información genética y en muchas cosas más. Pero si no existiese la meiosis y yo tengo como humano 46 cromosomas y
junto a otra célula que también tiene 46 cromosomas, los humanos tenemos 92 cromosomas. ¿Eso es cierto? No, los humanos tenemos 46 que están divididos en 23 pares. Entonces, si no existiera la mitosis, iría aumentando y aumentando el número cromosómico en cada uno de los descendientes. Y por lo tanto, dejaríamos de ser humanos y nos convertiríamos no sé en qué cosa. Yo decía, cruzo un perro y otro perro y me sale un cerdo, cruzo dos cerdos y me sale un gorila. ¿Por qué? Porque no hay meiosis. Entonces, esta es la importancia primordial, reducir el número cromosómico de la especie que tiene este tipo de división celular. Además, tiene otras particularidades que la vamos a ver a continuación. Pues terminando la presentación de la primera diapositiva, diremos de que el término de meiosis fue acuñado en 1905 a partir de una palabra griega que significa reducción. Entonces, la meiosis asegura que haya una fase diploide en cada ciclo de vida y que además haya un proceso de fertilización, por eso es que hablamos de reproducción sexual y se restablezca la fase diploide. Sin la meiosis, el número de cromosomas iría duplicándose en cada fecundación y los resultados serían catastróficos. Pues bien, a la izquierda tenemos un esquema generalizado de lo que es el proceso de meiosis. Entonces nosotros vamos a revisar un poco en qué consiste. La meiosis son dos divisiones celulares sucesivas, una detrás de la otra, y por eso son llamadas meiosis 1 y meiosis 2. En general, una célula que entra en división meiótica ha pasado los mismos procesos que ha pasado una célula que entra a mitosis, es decir, tiene un periodo G1, tiene un periodo S en donde duplica el número cromosómico de su especie y tiene un periodo G2 que la prepara para la división celular. Pues bien, entrando a división celular, la primera división que realiza la meiosis se llama meiosis 1, pero desde ya yo les pido que observemos lo siguiente. Inicialmente, esta célula, la que nos están poniendo como ejemplo, tenía solo un par de cromosomas, un cromosoma dado por la madre y un cromosoma dado del padre. Este es para efectos de que lo entendamos, ¿verdad? Porque no hay una especie que solo tenga dos cromosomas. Entonces, si el par que he llamado par homólogo, antes de entrar en la división, sufrió un periodo S, quiere decir que se duplicó el cromosoma que vemos en lila, y aquí está. Y se duplicó también el cromosoma que vemos en naranja. Aquí está. Por lo tanto, tomemos en cuenta, para que las matemáticas no nos fallen, tomemos en cuenta lo siguiente. Una célula que inicialmente era 2N, al sufrir la síntesis del ADN y duplicar sus cromosomas, en este instante, en la profase 1 de la meiosis 1, al iniciar la meiosis, es 4N. ¿Qué significa esto? Que tiene duplicada su dotación normal. Fíjense bien, solamente eran dos, se duplican y aparece otro par. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4 cromosomas. Pues bien, igual que la profase de la mitosis, eh, la meiosis sufre una profase cuya principal función es organizar el material que va a moverse, que en este caso son los cromosomas, pero organizarlos de una manera un poquito más especial. La profase 1 es un proceso más largo y no solamente hace desaparecer a la envoltura del núcleo,
sino que hace que los cromosomas se reconozcan uno con otro, hace que los cromosomas se unan, un cromosoma homólogo con otro, de tal manera que permite algo que no ocurre en mitosis, que es la recombinación genética. De esta profase 1 vamos a hablar posteriormente. Nos interesa simplemente en este momento que ustedes comprendan que ahora tenemos al ADN en duplicado y que antes teníamos un conjunto diploide, ahora tenemos un conjunto tetraploide, es decir, 4N, un representante duplicado de cada uno de los cromosomas. Desaparecido el núcleo y formados los cromosomas, aparece el uso acromático, que es un organizador para la migración de los cromosomas. Cuando el uso cromático aparece, los cromosomas comienzan a buscar cómo ubicarse uno con otro y se ponen en el plano medio ecuatorial, que también decíamos esto, casi toda la vida lo vemos horizontal. Aquí, gracias a Dios, nos lo pusieron vertical para que miremos de que el uso cromático lo único que hace es mandar a la mitad de la célula a los cromosomas y no aparece siempre en el mismo sitio. Fíjense en algo interesante. ¿Alguien me podía decir si ve algo extraño en este cromosoma naranja que yo estoy señalando? A ver, alguien que abra su micrófono y me diga si ve algo extraño en este cromosoma naranja que yo estoy señalando. Como A que si se ver, combinó con el sí. cromosoma morado. Ajá, tiene un trocito de cromosoma morado, ¿verdad? En cambio, el morado tiene un trocito de cromosoma naranja. Pues ese es el efecto de la recombinación que sufrió en la profase. Como decíamos, de la profase vamos a hablar en detalle en un momento, ¿verdad? Entonces, los cromosomas que ya están en metafase ya no tienen la misma información genética que tenían cuando iniciaron la profase. Pero siendo así, como metafase es mitad, es situarse, es organizarse, al estar completamente organizados todos, hay una señal que les dice a los cromosomas, sepárense, y se inicia la anafase 1. Ahora se ve mejor que el cromosoma naranja lleva un trozo de morado y el morado un trozo de naranja. O sea, van recombinados. Después de la anafase 1 se procede a una rápida telofase 1, que consiste en el momento que los cromosomas llegan a cada uno de los polos opuestos de la célula madre, se inicia la estrangulación del citoplasma y se logran separar dos células que ahora son 2N, pero que desde este instante ya no tienen la misma información ninguno de los cromosomas que la componen. Prácticamente con la telofase 1 termina la meiosis 1. Hay un leve momento de descanso, diríamos así, que simplemente lo que refiere es de que se vuelva a formar el uso mitótico, que vuelva a aparecer los microtúbulos para que los cromosomas de nuevo, durante la profase 1, que es muy sencilla, que es diferentísima a la profase 2, durante la profase 2 simplemente ellos se organicen para llegar a la etapa de metafase. Aquí ocurre algo interesante. Cada uno de los cromosomas está doble, ¿verdad? Cada uno de los cromosomas está doble. Y fíjense, aquí se ubicaba un par de cromosomas homólogos duplicados. Aquí se ubica un solo cromosoma duplicado, un solo cromosoma duplicado. Por lo tanto, la metafase termina cuando hay una señal que dice centrómero, que es una estructura que está en el cinetocoro,
y que mantiene unidas a las dos cromátides, dividite. El centrómero se separa y entonces deja libre a cada una de las cromátides. En este momento se inicia la anafase, que es la migración desde el centro hacia el polo celular. Fíjense quién migra aquí. Una cromátide sencilla porque se duplicó el centrómero. Y fíjense qué migra aquí. Un cromosoma que tenía sus dos centrómeros y que estaba doble, un cromosoma entero. Aquí es un cromosoma entero, aquí es una cromátide sencilla. Posterior a la anafase 2, se inicia la telofase, que es la llegada al polo opuesto celular, la constricción del citoplasma para poder dividirse en dos nuevas células. Y al poder dividirse, al poder quedar completamente separadas, se da el final de la telofase y el producto final de la meiosis, que son 4 células hijas que son reducidas, es decir, tienen la mitad de la información genética de la célula madre. Si nosotros revisamos aquí arriba, nosotros iniciamos con cromosomas que se duplicaron. Si nosotros revisamos la célula de abajo, vemos que hay un solo representante, una cromátide, de cada uno de los cromosomas, pero que esta cromátide está combinada. Fíjense, aquí tenemos un totalmente naranja y aquí tenemos un naranja y morado. Aquí tenemos naranja morado y totalmente morado. Aquí tenemos morado y naranja y morado. Y aquí a viceversa. En realidad, no hay ninguna célula hija que tenga la información genética idéntica ni a la madre ni entre ellas. Y por lo tanto, ha ocurrido un proceso que permite que nosotros nos adaptemos mejor al ambiente. Es decir, habemos personas que nos resfriamos muy fácilmente y habemos personas que casi nunca nos resfriamos. Es decir, esa persona está mejor adaptada al tiempo húmedo que otra. A esto se le llama variabilidad genética. Otra cosa importante de ver es de que ahora las células tienen la mitad de la información genética y la mitad del número cromosómico propio de la especie. Esto es el esquema sencillo. Veamos ahora entonces de qué hablamos. Durante la meiosis, las 4 cromátides de un par de cromosomas homólogos que ya están replicados, o sea, ya pasaron el periodo S, van a distribuirse en 4 núcleos hijos. En la meiosis, esto se logra por 2 divisiones secuenciales, sin una ronda intermedia de replicación de ADN. ¿Qué quiere decir? Que solamente hay una interfase para síntesis y el otro momento de pasar de la meiosis 1 a la meiosis 2 no hay replicación de ADN de nuevo. Entonces, por eso es que las frases están a diferentes colores para llamarles la atención a ustedes. En la primera división meiótica, cada cromosoma, que está formado por 2 cromátides, se separa de su hermano o de su homólogo. En consecuencia, cada célula hija tiene ahora solo un miembro de cada par de cromosomas homólogos, pero todavía está duplicado. Me regreso. Es esto, se separó un cromosoma entero con 2 cromátides, porque estaba duplicado. Ok. En consecuencia, para que esto ocurra, los cromosomas homólogos deben de emparejarse durante la profase de la primera división meiótica, llamada profase 1. Ellos se emparejan mediante un proceso muy elaborado que no existe en la mitosis. ¿Por qué decimos que no existe en la mitosis? Porque es un proceso que a su vez tiene
5 momentos identificables y diferentes, que son llamados lectoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Cuando los cromosomas están en profase 1, cada uno de ellos inicia en el orden con un proceso llamado lectoteno y termina con un proceso llamado diacinesis. Al terminar la diacinesis, ya los cromosomas se han mezclado, han intercambiado segmentos y por lo tanto han intercambiado genes e información genética. Ya ninguno de los cromosomas es igual que cuando inició. A esto es a lo que se le llama recombinación genética, la cual produce cromosomas con nuevas combinaciones de alelos maternos y paternos. Cuando todo esto ya ha ocurrido, llegamos a metafase 1. Los cromosomas están en el plano medio y están preparándose para iniciar su viaje a los polos. Entonces, la segunda división meiótica puede ocurrir sin siquiera haber interfase, o puede haber un momento muy corto en donde la interfase, aunque existe, no llega a formar un nuevo núcleo en cada una de las células hijas, sino que vuelve a preparar una profase bastante rápida y este preparativo es única y exclusivamente para que ahora las dos cromátides, y óigase bien, las dos cromátides, no dos cromosomas, de cada uno de los cromosomas se pueda separar en la anafase 2. Normalmente hay una confusión en los estudiantes desde la secundaria en estos momentos de qué ocurre en la meiosis 1 y qué ocurre en la meiosis 2. Como una alerta, yo les señalo que si ustedes observan en la meiosis 1, los cromosomas que viajan hacia los polos son cromosomas enteros. Por lo tanto, en la anafase 1 se da la reducción del número cromosómico de la especie. Y en la anafase 2, lo único que ocurre es la división del centrómero para permitir viajar a cada uno de los cromosomas haploides a sus células hijas. Pregunta antes de continuar. Si todo está bien y no hay preguntas, continúo. Apenas estamos en profase 1, ¿verdad? Pues bien, ¿por qué nosotros vamos a hablar en este instante de otras situaciones? Porque un factor importante es la profase 1, pero el proceso meiótico no ocurre igual en todos los seres vivos que se reproducen sexualmente. Y por eso es que nos atrevemos en este instante a cortar. No hemos hablado de las fases, cada una de las fases de la profase 1, pero vamos a hablar del proceso en general para que nos identifiquemos primero qué tipo de proceso tenemos nosotros y segundo, ver de que no, la meiosis no es igual siempre. Veamos, hay varios grupos o tipos de meiosis y son llamados gamética, esporofítica y cigótica. Cuando se estudian a todos los seres vivos eucariotas, se encuentran que hay marcadas diferencias en las etapas del ciclo vital en las que ocurre la meiosis y además en la duración de la fase haploide. Con estas bases se pueden identificar tres tipos de meiosis. Una que es conocida como meiosis gamética o terminal. Fíjense, este grupo en el que se incluyen a todos los animales, a muchos protistas, tiene como característica que las divisiones meióticas están vinculadas con la formación de los gametos. Por ejemplo, en muchos vertebrados como nosotros,
En el caso de los machos, la meiosis ocurre justo antes de la diferenciación de los espermatozoides. En los vertebrados hembras, las oogonias se convierten en ovocitos primarios luego de que entran en una profase meiótica que es muy prolongada. Quiere decir que en el tipo de meiosis gamética estamos nosotros. Vean el detalle. Nosotros tenemos una célula sexual que salió de una meiosis de la mamá. Esto es un óvulo. Y tenemos otra célula sexual haploide que salió de la meiosis del papá. Durante la fecundación se restableció el número cromosómico de la especie, es decir, hay un cigoto que ahora es 2N, producto de la suma de N más N, ¿verdad? Entonces, aunque esto no se parece a un humano, simplemente nos trata de representar, ¿verdad? Hay una generación que es diploide. El bebé nace siendo diploide. El bebé se desarrolla, llega a la pubertad y después de los 11 a 14 años ya es capaz de producir sus propias células sexuales. Esta generación diploide, por meiosis, crea, en el caso de la hembra, una sola célula funcional y 3 células, si ustedes ven ahí, que son llamadas corpúsculos polares, que no son funcionales. En cambio, el macho o el varón entra en meiosis, produce meiosis 1, luego meiosis 2, y como producto final, después de una diferenciación, produce 4 espermatozoides totalmente funcionales. Entonces, la meiosis nuestra se llama meiosis gamética o terminal. ¿En qué se diferencian las otras dos? Veamos. La meiosis cigótica o inicial está presente en algunos protistas y los hongos, solamente en ellos. Las divisiones meióticas ocurren justo después de la fertilización y se producen esporas haploides. Las esporas haploides se dividen por mitosis para producir una generación adulta haploide. Veamos entonces. El cigoto inicial de la meiosis cigótica es la unión de 2 células haploides. Las 2 células haploides inmediatamente, a diferencia de aquí que es al final, entran en meiosis y se producen una sola célula funcional y 3 corpúsculos que no van a servir para nada. Esta célula funcional se desarrolla, es el individuo, como un individuo haploide. Llegado a la madurez, este individuo haploide, en vez de entrar en una reproducción sexual, comienza a dividirse por mitosis y produce células haploides. Si yo tomo una célula N y una célula N y la junto, hay una fecundación. Entonces, es esto, se inicia un ciclo para poder comenzar con la meiosis. Entonces, esta es una meiosis bien particular y por eso se llama cigótica, porque ocurre desde la formación del cigoto. Ya por último, vamos a ver la meiosis en las esporas o meiosis intermedia. En este grupo están todas las plantas superiores y algunas algas. Las divisiones meióticas ocurren o tienen lugar en una etapa que no está relacionada con la formación de los gametos ni con la fertilización. Si se comienza el ciclo vital con la unión de un gameto masculino, que en este caso sería un grano de polen, con un femenino, que en este caso sería un huevo, el cigoto diploide pasa por mitosis y se desarrolla como un esporofito. Esto lo voy a explicar posteriormente. Y
El esporofito es capaz de entrar en meiosis y producir a los llamados células haploides, que son los granos de polen. Entonces, imagínense ustedes que hay una flor y en la flor hay ovarios. Los ovarios por meiosis producen células haploides que son los huevitos. El grano de polen es el representante masculino en las plantas. Entonces, al unirse, al llegar, al polinizar una flor, eh, un gameto masculino es capaz de formar un fruto y una semilla. A partir de esa semilla nace una planta. La planta es 2N. Entonces, las plantas que nosotros vemos inmensas, un palo de mango, un palo de naranjas, es llamada fase esporofítica y tiene como característica ser 2N, igual que nosotros desde niños hasta la adolescencia, ¿verdad? Cuando el árbol es capaz de producir flores, porque ustedes han visto que los árboles van creciendo y no producen flores, ni mucho menos frutos. Entonces el árbol ya está maduro sexualmente. Entonces, en sus flores inicia la meiosis. La meiosis femenina va a producir huevos y todos los huevos son fértiles. La meiosis masculina va a producir polen y todo el polen van a 4 células funcionales. Cada huevo y cada grano de polen es llamado espora y tiene una constitución haploide o N. Luego, cada uno de estos señores también es llamado gametofito, es decir, una célula sexual. Cuando cada uno de los dos tipos diferentes de gametos llega a fusionarse, otra vez se inicia el ciclo esporofítico. En realidad sé que a ustedes no les interesa mucho ni el esporofítico ni el cigótico, pero se los damos a conocer por aquello de que si nos preguntan si todas las meiosis ocurren de igual manera en todos los organismos, ustedes tienen que decir que hay diferencia entre lo que son los vertebrados, entre lo que son las plantas y entre lo que son algunos organismos microscópicos como los protistas y los hongos. Pues bien, continuamos. Si se acuerdan, decíamos que toda meiosis era capaz de producir 4 células hijas con diferente información y con diferente número de cromosomas que su madre, es decir, reducidos a la mitad. Fijémonos en algo interesante. Las células especializadas que van a producir gametos son llamadas, en el caso del hombre, espermatogonias y están ubicadas en los testículos. Cuando nosotros nacemos y somos varones, en los túbulos seminíferos tenemos a las espermatogonias y estas espermatogonias son muy pocas. Entonces comienzan a dividirse por mitosis hasta llegar a producir lo que se conoce como espermatocito. Es el espermatocito el que sufre las divisiones meióticas. Y estas divisiones meióticas forman a su vez parte de un proceso más general que es llamado espermatogénesis, que significa origen de los espermatozoides. Pues bien, el espermatocito que inicia la meiosis es llamado espermatocito primario. Es el que sufre la síntesis de ADN y la duplicación de los cromosomas. Después de la primera división meiótica nos quedan los llamados espermatocitos secundarios. Estos tienen la mitad de la información genética del espermatocito primario. Ya se redujo el número cromosómico.
entran en meiosis 2 y cada uno de ellos es una célula haploide con diferente información, pero un total de 4 células haploides que llegan a formar el famoso 4N del espermatocito primario. Estas células todavía no sirven para nada. Tienen que pasar por un proceso de diferenciación que les permita a esta célula, que oval o redondeada o globular, tomar la forma de un cromosoma funcional, es decir, formar su acrosoma, formar su base del flagelo, y un flagelo que obtiene la energía de las mitocondrias que están en la base de ese acrosoma. Esto no tiene ninguna información genética. El acrosoma es el núcleo de la célula que lleva a todos los cromosomas que van a penetrar al óvulo para la fecundación. Entonces, ¿qué decir de esto? Que los varones, desde que estamos en la etapa fértil, cada minuto metemos a unos 10 millones de espermatocitos primarios a meiosis. Desde aquí hasta acá se ha estudiado que pasan 72 días. Entonces, cada 72 días nosotros tenemos 40 millones de cromosomas nuevos. Si cada minuto entran 4 millones, por decir algo, o 400 espermatocitos primarios para producir 4 por 4, 16 millones, imagínense, en este momento que estoy hablando, ya estamos cambiando y estamos usando nuevos espermatocitos para producir nuevos espermatozoides. Digo esto porque nosotros como varones y algunos muy machistas culpamos a nuestras esposas por cualquier defecto que tenga uno de nuestros hijos. Simplemente les quiero decir que hoy que estamos a 9 de noviembre, ustedes posiblemente se han despertado después del efecto del licor, de las drogas o de lo que usaron el fin de semana. Ustedes jamás se van a acordar que dentro de 72 días posiblemente ustedes tengan una relación sexual que produzca una fecundación y que por lo tanto geste a un nuevo ser. Jamás se van a acordar que ustedes maltrataron esta meiosis y que el producto final de ese espermatozoide puede llevar algunas mutaciones en sus cromosomas que provocaron que su niño o niña naciera defectuosa. Simplemente lo pongo allí, tal vez comentamos al final de la clase. En cambio, la oogénesis, fíjense, este se llama espermatogénesis, este se llama oogénesis, es la formación de una célula sexual femenina. Cuando la niña está en el vientre de su madre, exactamente a los 3 meses de gestación, ella ya ha pasado por un periodo de mitosis que ha llegado a multiplicar a sus oogonias hasta tener un número de 800.000. Es decir, tiene 400.000 en cada uno de sus ovarios. Pero pasa algo interesante. Se inicia la meiosis a partir de una oogonia e inmediatamente se da lo que se llama diferenciación. Fíjense los momentos de la diferenciación. ¿En qué consiste la diferenciación? Consiste en que en la meiosis 1, cuando las células forman las dos nuevas células, estas dos primeras nuevas células, con sus cromosomas reducidos, también se reduce la cantidad de citoplasma que hay en el ovocito primario. Entonces, se produce un ovocito o corpúsculo polar
muy chiquito y un ovocito secundario muy grande. Pero además, esto está ocurriendo sin que la niña haya nacido. Es decir, ocurre meiosis 1 y se detiene en meiosis 1 hasta que la mujer llega a la pubertad y tiene su primera menstruación. Es decir, se finaliza una meiosis hasta los 14 años y 3 meses después de haber nacido. Es un tiempo grandísimo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa? Además, si hay fertilización, termina la meiosis completamente y se produce un nuevo corpúsculo polar. Y solamente el huevo o el óvulo, que es el más grande, es funcional. El otro corpúsculo también es desechado. Entonces, mientras en el hombre la formación de los gametos dura 72 días, en la mujer dura aproximadamente la primera meiosis 14 años y 3 meses. Pero si la mujer ya tiene, por ejemplo, 40 años, imagínense que la meiosis ha durado 40 años y 3 meses. Esto es interesante, ¿verdad? Y tiene que ver con la investigación que ustedes están contestando o yo no sé si ya contestaron. Preguntas. Preguntas. Ok, entonces, veamos ahora en detalle las etapas de la meiosis. Durante la fase S, que tarda varias veces más que la fase S premitótica, se da la duplicación de los cromosomas. La profase de la primera división meiótica, que es llamada profase 1, es bien prolongada y es muy especial. Por ejemplo, en las mujeres los ovocitos inician la profase 1 de la meiosis antes del nacimiento y entran en un periodo de paro prolongado. Los ovocitos reanudan la meiosis antes del momento de la ovulación. Después de esto, hay una nueva meiosis cada 28 días después que la mujer llega a la pubertad. Por consiguiente, muchos ovocitos humanos están detenidos por muchos años y posiblemente sean los que provoquen la aparición de algunos síndromes en los humanos como el síndrome de Down. La primera profase meiótica es compleja y la dividimos en varias etapas. Por ejemplo, en el ectoteno los cromosomas son alargados, pero comienzan a buscar a su pareja. Además están duplicados, acuérdense. En el cigoteno, cigo significa par, ellos buscan cómo aparearse y generan un llamado complejo sinaptitémico que los mantiene unidos hasta que finaliza la profase 1. En el paquiteno, si ustedes ven, es un paquete. Ya se ha terminado de formar el complejo sinaptitémico a lo largo de todo el cromosoma homólogo. En el diploteno ya se separan las dos cromátides hermanas y solamente quedan algunos vestigios, como por ejemplo aquí, que se llaman quiasmas, de los lugares en donde los cromosomas intercambiaron segmentos. Luego la diacinesis se inicia cuando aparece de nuevo el uso meiótico y los cromosomas se preparan para separarse. Los cromosomas que están bien compactados, de nuevo durante la diacinesis, en las especies que los cromosomas se dispersan durante el diploteno, por aquí, logran de alguna manera encontrar una fibra del uso acromático y prepararse para la metafase 1. Así se ven, esta es una fotografía de los cromosomas que están
en la etapa de profase 1 y que están aglomerados. Si ustedes ven, tienen complejos sinactitémicos, pero son todavía bastante alargados. Le falta compactarse. El complejo sinactitémico es una estructura muy parecida a una escalera. Aquí vemos un cromosoma verdadero con su flecha y aquí vemos un esquema de cómo se forman esos puentecitos que mantienen unidos a las dos cromátides. Si vemos esta estructura roja, se llama nódulo de recombinación. En esta estructura está el cinetocoro y que lo que permite es presentarnos a dos cromátides en el momento en que éstas van a pasar de acá para acá y de acá para acá. El diploteno, que es la etapa siguiente de la profase 1 meiótica, se reconoce porque se desaparece el complejo sinactitémico. Y a medida que se avanza, comienzan a aparecer estructuras en forma de X que son llamadas quiasmas. Los quiasmas se localizan en los sitios en donde hubo entrecruzamiento. Los quiasmas se forman por la unión covalente entre una cromátide de un homólogo con la cromátide del siguiente. Aquí tenemos una microfotografía de cromosomas que tienen dos quiasmas. Aquí está el esquema que nos representa que este cromosoma que está duplicado intercambió una de sus cromátides con el cromosoma morado. El producto final aquí va a ser, esta parte va a quedar naranja y el resto morado. Esta parte va a quedar naranja y el resto morado en cada uno de los que participaron. Esta es una microfotografía muy elegante, es real, es de un cromosoma duplicado que presenta en 3 sectores diferentes quiasmas. Pues bien, durante la etapa final de la profase meiótica, el uso meiótico se ensambla y los cromosomas se preparan para viajar. Los cromosomas están bien compactados y la diacinesis termina con la desaparición del nucleolo, la ruptura de la envoltura nuclear y el movimiento de las tétradas para ir a la placa metafásica. En el caso de los ovocitos, y esto lo recordamos siempre, estos fenómenos se desencadenan por un aumento en el nivel de actividad de la proteína sinasa y del factor promotor de la maduración. El factor promotor se identificó por primera vez por su capacidad para permitir que se inicien los procesos de división y de maduración del ovocito. Preguntas, muchachos. Preguntas. ¿No hay preguntas? Vamos a tratar entonces Ay, que hice la cosa de esto. Vamos a tratar entonces de explicar rápidamente en los últimos minutos lo que es la metafase 1. Para comenzar, diremos de que hay dos cromosomas duplicados, cada uno con su centrómero, que están unidos por el cinetocoro a las fibras del uso cromático. Estas fibras comienzan a crear una tensión a ambos lados y se produce la anafase 1. Fíjense que no hay duplicación de centrómeros. Por lo tanto, se separan cromosomas enteros y se reduce el número cromosómico de la especie. En la metafase 2, ahora lo que está es un cromosoma que está unido por fibras de coesina, pero que divide por primera vez un cinetocoro. En vez de un cinetocoro, ahora van a haber dos por su división y se va a separar hacia el polo celular una cromátide sencilla, que es lo que conocemos como anafase 2. Entonces, aquí presentamos la comparación de la meta 1 y la meta 2 y la anafase 1 y la anafase 2. La anafase 2 sencillamente lo que hace es ir reduciendo los túbulos de las microfibras y ir atrayendo
cada vez más a los polos celulares a los cromosomas. Poco a poco va desapareciendo la cohesión que mantenía cercana a las cromátides hermanas y los cromosomas pueden viajar a los polos. Entonces, ¿quién mantiene unida? ¿Quién mantiene esa cohesión? Una proteína que se llama coesina. La telofase 1 es lo más sencillo del mundo. Llegan los cromosomas, desaparece el uso, se produce, si acaso, una intercinesis, que es el periodo de descanso, por decirlo así, y que es muy corta o no existe. Y en los animales, las células que se encuentran en este estado se conocen como espermatocitos secundarios u ovocitos secundarios, ya que las células todavía son haploides. A partir de la intercinesis se pasa a profase 2 de meiosis 2, que forma parte de la próxima clase. ¿Sí? Entonces, quiero saber si de alguna manera ustedes tienen alguna inquietud con respecto a la clase de hoy, una parte que no le hayan entendido, etcétera, etcétera. A ver, Amy Yulisa Espinosa. Amy Yulisa Dígame, Espinosa, sí, aquí estoy. comprendió que el proceso más importante de la meiosis es la profase 1, porque desde allí surge lo que se llama variabilidad genética. Sí, doctor. Entonces, ¿me podría decir qué cosas son los quiasmas? A eso sí no le entendí muy bien, doctor. Los quiasmas son aquellos lugares, son el indicio, son la prueba, son la evidencia de aquellos lugares en donde las cromátides se intercambiaron desde un cromosoma al otro. Sí. Sí. Juan Pablo Donaire. Sí, doctor. ¿En qué momento se produce la reducción del número cromosómico de la especie en la meiosis? Pues sinceramente no le entendí, doctor, yo a la conferencia. Bueno, yo les pregunto porque durante la conferencia, si hay inquietudes, me las digan en el momento, ¿verdad? Para todos, entonces, la reducción del número cromosómico de la especie se da en el momento en que los cromosomas viajan a los polos por primera vez. Entonces, es en profase 1, anafase 1. Grábense eso todo porque este es un punto importante, porque normalmente no sabemos en qué momento la célula se convirtió en haploide. Marjorie Alejandra Ramírez. Parece que tiene problemas con su micrófono porque hace un ruido. ¿Ah, Marjorie? Intente de nuevo. Trate de hablar. Si está hablando, pues ni modo, porque no se oye. Bueno, mire, se salvó, pero yo veo que hace el intento. Así es que no hay ningún problema. Odette Georgina Uriarte. Odette. Sí, profesor, aquí estoy. Ok, mira, Odette. Entonces, yo te hago una pregunta muy general. Si una célula entra en meiosis, ¿cuántas células hijas va a ser el producto final? Había dicho que 2, no, profe. En mitosis son 2. En meiosis son 4. Ah, que le había dicho Sí, tetraploide, o sea que son 4 sí. dotaciones diferentes de haploides. Son 4N. Entonces, yo recuerdo esto porque yo les decía, matemáticamente, cuando ustedes estaban en secundaria, nunca entendían por qué una célula 2N era capaz de producir
4 células hija N, 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 N. No salían las matemáticas y es de que olvidamos que antes de entrar a la meiosis, la célula es 4N. Yo trato de reafirmar puntos importantes de la conferencia porque luego cuando leemos y nos preparamos para un examen, podemos enredarnos todos. Diana Giselle Vaca Sánchez. Bien. Es igual la meiosis de un varón que la meiosis de una mujer. Sí. Son iguales. Bueno, le vamos a pedir a Edward José Villagra que nos diga si son iguales o no. Edward José Villagra. Aquí estoy. Bueno, por lo que tengo entendido, no son iguales, ¿verdad? Para comenzar, no tienen son diferentes, o sea, se le da un nombre diferente. Uno se llama ovogénesis y otra espermatogénesis, ¿verdad? Así es. Son ¿Y duran completamente igual diferentes. tiempo? Bueno, esa parte sí me la salten. Bueno, para No, todos, doctor, ¿verdad? no duran en igual tiempo. Sí. Dale, Brian. No duran en igual tiempo. Según escuché, el de los varones es un poco más rápido, en menos tiempo, más que el de la mujer se dilata mucho más. Sí, exactamente en el Doctor, varón dura 72 doctor, días. Diga, sí, diga. iba a explicar eso que usted había dicho, que en el varón se reanudan cerca de 72 horas, mientras que en las mujeres son, bueno, hasta que llega su primer periodo, que son hasta los 14 años, según entendí. Sí, sí, sí. Pero no son 72 horas, son 72 días. ¿Oíste? Cada minuto entran 4 Ok. millones y 4 por 4 es 16, o sea que nosotros tenemos 16 millones de células nuevas que son espermatozoides cada 4 minutos, porque hace 72 días comenzó esa meiosis y el día de hoy están apareciendo los espermatozoides cada minuto, los que iban entrando cada minuto. Hay una pregunta interesante y que los varones principalmente como que la pierden. Sabemos que nosotros tenemos una decadencia de la capacidad de erección. Es decir, nosotros no podemos poner turgente el pene después de cierta edad. Entonces muchos creerán que a partir de ese momento ya no hay meiosis en el hombre. Pero esto no es cierto. La meiosis en el hombre comienza desde la pubertad y termina con su muerte. En el caso de las mujeres, se inicia en la vida fetal, se detiene y continúa hasta la pubertad y luego esta continúa normalmente hasta los 45 o 50 años, el momento en que ocurre su última regla. ¿Qué pasa con el resto de células que la mujer tiene? Porque tiene 800.000. Comienzan a degradarse. Y por eso, como estos son promedios, muchachos, ustedes tal vez habrán escuchado que hay una señora de 65 años o 70 años salió embarazada. Esto no es la norma, pero tampoco quiere decir que no pueda suceder. ¿Me entienden? Pues bien, el día de hoy, con estos comentarios, hemos terminado la clase, la conferencia, y les recordamos que todos debemos de asistir al laboratorio, el grupo A1 y el A2 el jueves, y el grupo B1 y B2 el jueves para poder vivir la experiencia del conteo de células. Va a ser el primer conteo que ustedes van a hacer de células vivas, así es que va a estar un poquito interesante. Agradeciéndoles a todos, me despido, muchachos.
Buen día.